Aún recuerdo aquel día en la escuela cuando nuestra maestra nos dijo que la población mundial había llegado a los 3.000 millones de habitantes. Y eso fue en 1960. Y ahora les voy a hablar de los cambios que tuvo la población desde ese año y que tendrá en el futuro. Pero no usaré la tecnología digital como lo hice en mis primeras 5 charlas en TED. He progresado y hoy estoy lanzando una nueva tecnología de enseñanza analógica que conseguí en IKEA. Esta caja contiene 1.000 millones de personas. Y nuestra maestra nos dijo que en 1960 en el mundo industrializado vivían 1.000 millones de personas y que en el mundo en desarrollo vivían 2.000 millones, cada uno haciendo su vida. Había una gran brecha entre los 1.000 millones del mundo industrializado y los 2.000 millones del mundo en desarrollo. En el mundo industrializado, las personas gozaban de salud, educación, riqueza y tenían familias pequeñas. Y su aspiración era comprar un auto. En 1960, todos los suecos ahorraban para poder comprar un Volvo como este. Este era el nivel económico en el que estaba Suecia. Pero en contraste con esto, en el lejano mundo en desarrollo, la aspiración de una familia media era obtener la comida del día. Y ellos ahorraban para poder comprar un par de zapatos. Había una enorme brecha en el mundo durante mi infancia. Y esta brecha entre Occidente y el resto ha creado una perspectiva del mundo que lingüísticamente aún usamos cuando hablamos sobre Occidente y el mundo en desarrollo. Pero el mundo ha cambiado y se debería haber actualizado esa perspectiva y esa taxonomía del mundo y haberlo entendido. Y eso es lo que les voy a mostrar. Porque desde 1960 hasta el 2010, lo que ha sucedido en el mundo es que la asombrosa cifra de 4.000 millones de personas se sumó a la población mundial. Fíjense qué cantidad. La población mundial se ha duplicado desde el tiempo en que yo iba a la escuela. Y por supuesto hubo crecimiento económico en Occidente. Muchas empresas han ayudado en el crecimiento de la economía, por lo tanto la población occidental se movió hacia aquí. Y ahora su aspiración no es solo tener un auto. Ahora quieren tener vacaciones en lugares muy alejados y quieren volar. Así que es aquí en donde ellos están hoy. Y los países en desarrollo más exitosos están aquí, se han desplazado y se convirtieron en lo que llamamos economías emergentes. Y ahora compran coches. Y pasó que hace un mes la empresa china Geely adquirió la compañía Volvo. Y fue finalmente entonces que los suecos entendieron que un gran cambio había sucedido en el mundo. Así que ahí están. Y lo trágico es que los 2.000 millones de aquí que están luchando por comida y zapatos aún son casi tan pobres como lo eran hace 50 años. Lo nuevo es que la mayor cantidad está aquí, los 3.000 millones que también se están convirtiendo en economías emergentes, porque son bastante saludables, relativamente bien educados y ya tienen 2 o 3 niños por mujer. Y por supuesto que ahora su aspiración es comprar una bicicleta y más tarde les gustaría tener también una moto. Pero este es el mundo que tenemos hoy. Ya no hay brecha alguna. Pero la distancia de los más pobres de aquí hacia los más ricos de aquí es más amplia que nunca. Hay un mundo continuo de caminar, andar en bicicletas, conducir, volar, con gente en todos los niveles. Y la mayoría se encuentra en algún lugar en el medio. Este es el nuevo mundo que tenemos en el 2010. ¿Y qué pasará en el futuro? Bien, vamos a proyectarnos hacia el 2050. Recientemente estuve en Shanghái y escuché lo que está pasando en China, y es casi seguro que van a alcanzar el nivel, tal cual lo hizo Japón. Todas las proyecciones. Este crecerá de 1 a 2 o 3%, y este crece en 7, 8, entonces llegarán aquí, comenzarán a volar. Y estos países de ingresos más bajos o medios, las economías emergentes, también avanzarán económicamente. Y sí, y solo si
invertimos en la correcta tecnología verde, de manera de evitar severos cambios climáticos, y la energía continúa siendo relativamente barata, entonces ellos avanzarán todo el camino hacia aquí y comenzarán a comprar autos eléctricos. Esto es lo que ahí encontraremos. ¿Y qué pasa con los 2.000 millones más pobres? Los 2.000 millones de aquí. ¿Avanzarán? Aquí viene el tema poblacional, porque ahí ya tenemos 2 o 3 niños por mujer. La planificación familiar es usada ampliamente y el crecimiento poblacional está llegando a su fin. Aquí la población está creciendo. En las próximas décadas, estos 2.000 millones se incrementarán a 3.000 millones y posteriormente a 4.000 millones. No hay nada, excepto una guerra nuclear sin precedentes, que pueda evitar que esto suceda. Porque esto ya está en curso. Pero sí, y solo si, ellos pueden salir de la pobreza, recibir educación, mejorar las esperanzas de vida de sus niños, comprar una bicicleta, un celular y venir aquí, entonces el crecimiento poblacional en el 2050 se detendrá allí. No podemos tener gente en este nivel buscando comida y zapatos, porque entonces tendremos un continuo crecimiento poblacional. Y déjenme mostrarles el porqué. Volviendo a la vieja tecnología digital. Aquí en la pantalla tengo estas burbujas. El color indica el continente, el amarillo son las Américas, el azul oscuro es África, el marrón es Europa, el verde es Medio Oriente y el celeste es el sudeste asiático. Aquella es India y esta es China. El tamaño es la población. Esta columna indica niños por mujer. 2, 4, 6, 8 niños. Familias grandes, familias pequeñas. El año es 1960 y aquí abajo la esperanza de vida infantil, el porcentaje de niños que sobreviven hasta llegar a la escuela. 60, 70, 80, 90 y casi 100%, tal como tenemos hoy en los países más ricos. Este es el mundo del cual me hablaba mi maestra en 1960. Aquí 1.000 millones del mundo occidental, mortalidad infantil baja y familias pequeñas. Y todos los demás, el arco iris de países en desarrollo, con familias muy grandes y alta mortalidad infantil. ¿Qué sucedió? Corren los años, ahí vamos. ¿Pueden ver que a medida que pasan los años decrece la mortalidad infantil? Acceden a jabón, higiene, educación, vacunación y penicilina. Y luego la planificación familiar. El tamaño de las familias disminuye. La supervivencia infantil llega a un 90%. Entonces las familias disminuyen. Y la mayoría de los países árabes de Medio Oriente aquí están bajando. Miren Bangladesh alcanzando a India. Todo el conjunto de economías emergentes se une al mundo occidental con buena esperanza de vida infantil y familias pequeñas. Pero todavía tenemos 1.000 millones de los más pobres. ¿Pueden verlos en las cajas que tengo aquí? Todavía están aquí. Y su supervivencia infantil es aún de 70 a 80%. Lo que significa que si tienes 6 hijos, al menos 4 sobrevivirán en la siguiente generación. Y en una generación la población se duplicará. Por eso, la única forma de detener realmente el crecimiento poblacional es llevar la supervivencia infantil a un 90%. Es por eso que las inversiones de la Fundación Gates, UNICEF y las organizaciones de ayuda, junto con los gobiernos nacionales de los países más pobres, son tan importantes, porque en realidad nos están ayudando a alcanzar un tamaño poblacional sostenible para el mundo. Si hacemos lo correcto, podremos detenernos en los 9.000 millones. El nuevo sueño es la supervivencia infantil. Solo la supervivencia infantil detendrá el crecimiento poblacional. ¿Será posible? Bueno, no soy un optimista, pero tampoco un pesimista. Muy seriamente, soy un posibilista. Es una nueva categoría donde dejamos de lado las emociones y trabajamos analíticamente con el mundo. Es posible. Podemos tener un mundo mucho más justo, con tecnología verde, inversiones para reducir la pobreza y administración global. El mundo se puede convertir en esto. Y miren la posición del antiguo Occidente. ¿Se acuerdan cuando esta caja azul estaba sola liderando el mundo, viviendo su propia vida? Esto no sucederá. El rol del antiguo Occidente en el nuevo mundo es convertirse en los cimientos del mundo moderno. Nada más ni nada menos. Pero es un rol muy importante. Hazlo bien y acostúmbrate a ello. Muchas gracias.
El video me pareció muy bueno, me pareció muy contundente. Es un video que no dura creo que ni 10 minutos. En 10 minutos te ametralla con información y con cosas que por ahí yo lo iba frenando. Incluso iba tomando nota y por ahí lo iba frenando para tratar de analizar lo que iba diciendo. Y cuando mostraba el video, los gráficos que él mostraba también iba teniendo los gráficos, porque por ahí viste que está lleno de burbujas de color, entonces para saber qué país se trata cada burbuja. Pero es contundente, es gráfico, da mucha información. Incluso el tema de que él expone siempre con medios digitales y en este caso lo hace a través de, él dice una nueva tecnología que es analógica, creo que le dice, no me acuerdo qué tipo, que son cajas. Y de alguna manera también es una manera muy gráfica de explicar cómo se ha ido comportando la población. Entonces él hace bueno, como se ve en el video, un análisis desde 1960 de cómo está compuesta la población, que es una composición muy simple entre lo que sería Occidente en ese momento, compuesto fundamentalmente por Estados Unidos y Europa, y todo el resto del mundo en general compuesto por países pobres, en donde el horizonte de planificación de la población de cada uno de esos países pasaba por cosas muy sencillas, como era un auto en el primer mundo, por decir de alguna manera, que a él no le gusta esa diferenciación, y unas hojotas pone como zapatos. Creo que él lo pone, cuando se empieza a ver el video no se entiende por qué pone un auto y unas hojotas, y después te estás dando cuenta que tiene que ver con medios de transporte. Más adelante, viste, aparece una moto, una bicicleta y un avión hacia lo último. Bueno, y cómo muestra el avance de esa composición poblacional al presente, que en ese caso era el 2010. Hablamos de que en ese momento la población ya son 7.000 millones de habitantes, y en donde se ve cómo la cantidad de población en países pobres sigue siendo prácticamente la misma, 2.000 millones de habitantes, y que si los tomamos en términos porcentuales disminuyó muchísimo respecto a ese origen del 1960, en donde el 66% de la población, o mejor dicho, el 66% de los países tenía población pobre. Esa es una de las cuestiones por ahí, derriba de determinados mitos o prejuicios donde nos dicen, bueno, la pobreza va creciendo, y vemos que en términos absolutos se mantiene prácticamente constante. Estamos hablando de 2.000 millones de personas, hoy representadas fundamentalmente por países como África y Asia, pero en niveles porcentuales de alguna manera disminuye drásticamente los niveles de pobreza a nivel internacional, a nivel global. Lo que se ve es como también una normalización de la distribución de la riqueza a nivel global. Vemos que si bien la brecha se ensancha entre las expectativas de ahorro de los países más desarrollados respecto a los que están en vías de desarrollo, pero en el medio de esos dos países aparecen un montón de países que son los emergentes o los que están casi por ser emergentes, en donde vemos que esta gente empieza a tener perspectivas de ahorro en bienes que hoy son más accesibles que hace 60 años atrás ya. Como vemos, él lo explica con un auto y utiliza todos los medios de transporte como para ir explicando. Él tiene después una visión bastante optimista de lo que puede llegar a suceder con la riqueza hacia 50 años más adelante, desde el momento en el que él habla. Él incluso plantea la posibilidad que, si los países toman medidas acertadas, se puede llegar a eliminar ese rango de países con población pobre, de alguna manera. Él tiene una perspectiva muy optimista en ese sentido, más allá que él en el mismo video se define como un posibilista. Lo que él muestra en uno de sus gráficos, ya una vez que él deja las cajas y que nos empieza a bombardear con los gráficos, que es alucinante, muestra cómo todos los países en general
van hacia una mayor expectativa de vida y a una menor cantidad de hijos por madre. Acá podemos hacer una cuestión, hay determinadas costumbres, religiones y más que seguramente influyen en el tema de la planificación familiar. Yo creo que la planificación familiar pasa fundamentalmente por una cuestión de educación, no por una cuestión religiosa. Es decir, yo no creo que porque nos digan que tenemos que tener muchos hijos o pocos hijos, vamos a tener una determinada cantidad en función de eso. Yo creo que las personas, en la medida que vayan siendo conscientes de poder planificar su vida, empiezan a planificar su familia, pero sin limitaciones ya. Creo que las limitaciones pasan por el desarrollo personal y de la familia y no porque vengan cuestiones impuestas. Esto actualmente, en otros momentos era de otra manera. Una de las cuestiones que quería hablar y que no sale en el video es cómo se comporta el crecimiento poblacional en los países desarrollados. O por lo menos Rosling lo muestra como que no crece o se mantiene constante la población en esos países desarrollados. Y hoy se están dando casos, puntualmente el otro día escuchaba del Ministerio de la Soledad, que se creó en Inglaterra, porque hay muchas personas que están sintiéndose mal porque están solas, porque bueno, sabemos que los británicos son como más fríos que nosotros los latinos, en el sentido de por ahí hacerse amigo de alguien es mucho más difícil llegar a la casa de alguien sin avisar. Acá, bueno, ahora tenemos el celular, pero nosotros cuando éramos más chicos, yo cuando era más chico que no existía el celular, a veces la única manera de encontrar un amigo era ir a la casa y tocarle la puerta. Hoy, en aquella época los británicos, me acuerdo que no concebían de que vos vayas a su casa sin haber avisado que ibas, por ejemplo. O sea, más allá de sus características particulares y su manera de ser, hoy son personas que existe una gran porción de la población que se siente sola. Y Inglaterra o Gran Bretaña en general tiene un PBI muy bien, el PBI per cápita es muy bueno, tiene índices de desarrollo buenísimos, niveles de salud buenísimos, pero como vemos, el PBI en sí mismo, si bien es una variable buenísima para explicar el movimiento económico, hay veces que no alcanza a explicar determinados factores que inciden en el bienestar de las personas. Es decir, el PBI por sí mismo no te explica el bienestar de las personas. Incluso hace también no mucho tiempo vi un ranking de felicidad de los países más felices y menos felices y es increíble cómo los países latinos a veces con menor nivel de PBI o menor nivel de crecimiento per cápita o cosas por el estilo o menores niveles de educación a veces son más felices que países donde tienen solucionados todo tipo de problemas referidos a cuestiones sociales, por decir de alguna manera. Y la paradoja final, de alguna manera, que nos plantea este video, que por ahí podemos hacer algo de hincapié, es en el sentido de que él dice que garantizando, digamos, una sobrevida mayor de los niños, es decir, haciendo que los niños puedan superar determinadas edades, es decir, la sobrevivencia en edades tempranas, garantiza que la población no crezca tan rápido. Entonces vemos cómo si yo garantizo que los chicos vivan más tiempo, voy a tener más población, es decir, haciendo un razonamiento lineal, hace que él termine llegando a la conclusión de que la población no va a crecer tanto. Entonces vos decís, no entiendo qué hay en el medio, y yo creo que tiene que ver, esto es una conclusión que obtengo yo, quizás, creo que no estoy equivocado, pero puede ser, que en el hecho de garantizar la sobrevida para garantizar la sobrevida tenés que darle a ese recurso humano más salud, más educación, una mejor nutrición y eso hace en definitiva que vos tengas un recurso humano mucho más formado y que después pueda tomar decisiones a lo largo de su vida, como por ejemplo cuántos hijos voy a tener, a qué me voy a dedicar, que en definitiva terminen haciendo que la población no crezca tan rápido. Yo creo que el tema a veces de tener tantos hijos por madre en estos países pobres pasa más por una cuestión de falta de formación
o de educación o falta de políticas públicas que tiendan a manejar esas cuestiones. Entonces creo que una mayor formación y educación, en definitiva, va a hacer que la población sea un poco más programada por las familias mismas, no necesariamente por el gobierno. O sea, creo que el tema de la planificación familiar es algo que viene impuesto por nadie y lo termina manejando cada familia en función de sus recursos, bueno, fundamentalmente sus recursos económicos y sus recursos intelectuales, por decir de alguna manera. Los factores para que la economía de un país avancen, yo hablo fundamentalmente de políticas estructurales o de largo plazo. Y ahí no cabe duda que lo fundamental es la educación y la salud. En el tema de la salud es fundamental el tema de la nutrición de los niños en el primer año y medio. Es increíble cómo un niño malnutrido en el primer año y medio después no tiene los mismos recursos que un chico que fue bien alimentado y que tuvo una excelente nutrición. Eso de alguna manera, un niño bien nutrido nos deja después un recurso impresionante para agregarle conocimientos, para que él capte conocimientos, para que se eduque. Entonces creo que mejorando el recurso humano a través de la salud en los primeros años, la alimentación fundamentalmente, la salud en todo lo que tenga que ver con las vacunas que deben darse al inicio de la vida, y después, si a ese recurso que ya está bien formado desde el punto de vista fisiológico, intelectual y demás, le agregamos una buena educación, creo que son los factores fundamentales para el crecimiento de un país. Es decir, lo más importante de un país para que crezca es el recurso humano que ese país tiene. Después viene el tema de las políticas económicas que creo que son fundamentales, que es el tema, políticas públicas en general, no económicas. El tema de la educación me parece que es fundamental. Y después podemos plantear el tema de otro tipo de política, como estamos viendo hoy, política monetaria, política cambiaria, política fiscal. En ese sentido, lo más importante creo que pasa por el tema de la infraestructura de un país. Es decir, que sería una política fiscal, se llama en ese sentido, en donde asignamos recursos para infraestructura. Fundamentalmente yo veo por el tema de comunicaciones y transporte. O sea, creo que todo eso hace que un país se vuelva mucho más competitivo, un país pueda producir más, un país pueda exportar más y un país pueda de alguna manera absorber más mano de obra. O sea que si tenemos mano de obra educada, mano de obra con buena salud, buenas vías de comunicación, eso va a ser una economía competitiva y creo que fundamentalmente pasa por esas cuestiones el tema del crecimiento de un país.